Lucas 12, 43 al 46, así dice la palabra del Señor. Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga, que cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Pueden acomodarse. Gloria a Dios. Quiero compartir lo que Dios me ha dado sobre el camino de la fidelidad. ¿Cuántos fieles tenemos aquí? ¿Cuántos son fieles? ¿Fieles a qué? Porque hay muchas cosas que entender cuando decimos que somos fieles. ¿Fieles a qué? ¿Qué es la fidelidad? ¿A qué se le llama fiel? ¿Es posible ser fiel? ¿Es posible que alguna persona sea fiel? ¿Es posible que yo admita que soy fiel? Esto aplica a amigos, fidelidad entre amigos, relación de amigos. Esto aplica a relación de familia, que son dos tipos de relaciones diferentes. Esto aplica a relación de parejas, que es otro tipo de relación. Una es la de amigos, otra es la de familia y otra es la de pareja. Pero hay otra relación diferente, la relación con Dios. ¿Cómo está nuestra fidelidad en cuanto a nuestra relación con Dios? ¿Qué significamos cuando decimos soy fiel? ¿O tú eres fiel? Bueno, la gente piensa que un fiel es aquel que no miente, que no engaña, que no oculta nada, que es el mismo por delante y por detrás. ¿Será eso fiel? Eso es leal. Eso es lealtad. Fidelidad significa hacer o ejecutar apegado estrictamente a lo indicado y a lo esperado. Un amigo puede ser leal y no ser fiel. Un trabajador puede ser fiel y no leal. Porque ese trabajador puede estar dando tijera de su jefe con los otros trabajadores, pero todo lo que le encomendó el jefe lo hace. Entonces, fiel en el cumplimiento de su deber, hace su trabajo al pie de la letra, pero vive hablando del jefe o del patrón. Entonces es desleal y es fiel al mismo tiempo. Lealtad es un sentimiento, fidelidad es una conducta más un sentimiento. Es decir que fidelidad es más que lealtad, aunque incluye lealtad. El camino de la fidelidad es largo y lleno de tropiezos y dificultades. Por eso estamos hablando sobre el camino de la fidelidad, porque decirlo es fácil, pero cuando usted lo lleva a la práctica, la fidelidad, por eso vale tanto. Es un tema que me encanta, porque es una de las características de Dios. Dios es amor, dice un versículo, y en otra parte dice la Biblia, Dios es fiel. Cientos de veces ratifica la Biblia que Dios es fiel. Dios necesariamente no es leal, porque muchas veces Dios nos critica, nos ataca, nos desnuda, pero al mismo tiempo nos ama y cumple su promesa con nosotros.
O sea que hay veces que Dios está en contra de nosotros, si se puede llamar que está en contra, porque hemos pecado contra Él. Pero eso no quita que su misericordia siga siendo fiel hacia nosotros. Bendito el nombre del Señor. El camino de la fidelidad es largo y hay muchos tropiezos y dificultades en él. Mire, 2 discípulos de Jesús fueron traidores. Pedro lo negó y Judas lo vendió. Pedro niega a Jesús cuando van a enfrentarlo y le dicen: yo te vi a ti con él. Y Pedro dice: jamás, yo no conozco a ese hombre. Pedro negó a Jesús. Judas no lo negó, Judas lo vendió. Un poco más que negarlo, lo vendió. 2 de los discípulos, otros 2 discípulos son leales, pero su fidelidad fue amenazada por el miedo camino a Emmaús. Estos 2 discípulos no negaron a Jesús, pero estaban a punto de violentar su compromiso con Él, porque tuvieron miedo del tercer hombre que se agregó en el camino y estaban trancados y no querían hablar porque no sabían quién era ese extraño. Ahora, ¿cuál es la importancia para Dios de la fidelidad? ¿Somos nosotros fieles a Dios? ¿Somos nosotros fieles en nuestro trabajo, en nuestros compromisos? ¿Somos nosotros leales a nuestros amigos? Para Dios cada cosa de esta tiene su importancia. En Números 12, 6 y 7 dice: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Con él hablaré cara a cara. Aquí se dan 2 cosas. Si usted comienza este capítulo desde el versículo 1, encuentra que los 2 hermanitos de Moisés, Aarón y María, hermanito de sangre de Moisés, parte del equipo de trabajo de Moisés, estaban criticando, murmurando, acabando con Moisés, a espaldas de Moisés, hablando mal de Moisés con el pueblo, criticando las cosas que él hacía, restándole autoridad al hombre que Dios había puesto. Y ellos decían: ¿acaso es Moisés el único por el cual Dios puede hablar? Es que no hay más profetas. Es que no hay más hombres y mujeres de Dios a través de los cuales Dios le pueda hablar a su pueblo. Era verdad y era mentira. Hay más profetas, pero al que Dios había escogido era a Moisés. Entonces usted tiene que respetar la decisión de Dios. Entonces, ¿qué le contesta el Señor? ¿O qué le dice Dios al pueblo? Lo llama aparte en la puerta del tabernáculo, baja la presencia de Dios y dice: oíd ahora mis palabras, dice Jehová. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión. Hablaré en sueño con los profetas. Está hablando de futuro. En el futuro hablaré con los profetas en visión y hablaré en sueño. Pero con Moisés no. Aleluya. Con Moisés no voy a hablar en sueño ni a través de visiones. Cara a cara. Cara a cara, hermano.
hablaré con mi siervo Moisés. ¿Por qué? Aquí dice el versículo, porque no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Qué está diciendo Dios cuando dice que Moisés es fiel? Mire, para Dios ser fiel no es que usted deje o no, que lo niegue o no lo niegue. Fiel para Dios es que usted haga lo que Él le dijo que hiciera. Recuerde, estamos hablando de la fidelidad, que es ejecutar. Fidelidad es conducta. Lealtad es sentimiento. Yo puedo criticar a una persona y obedecer a esa persona, pero yo no puedo criticar a Dios y obedecerle a Dios. Yo tengo que obedecer a Dios por encima de lo demás. Entonces, si yo me someto a la voluntad de Dios, si yo obedezco su palabra, sencilla o complicada, porque hay cosas que nosotros decimos, ¿para qué yo voy a hacer eso si es tan sencillo? O yo no puedo hacer esto porque es muy complicado. No es cuestión de que sea complejo o de que sea fácil. Es cuestión de obediencia. Es cuestión de obediencia. Le dijo Dios a Samuel, obedecer es más que sacrificio. Dios no necesariamente quiere un sacrificio. Hay sacrificios que nosotros lo hacemos porque queremos. Lo que Dios quiere es que nos sometamos a su palabra. Si incluye sacrificio, amén. Si no incluye sacrificio, amén. Lo importante es que obedezcamos a su palabra. Entonces, ¿qué hacía Moisés? Era fiel. Todo lo que Dios le decía a Moisés que hiciera, Moisés lo hacía. El comportamiento que Dios pedía de Moisés, Moisés lo asumía. Entonces Moisés era fiel. Por lo tanto, Dios lo diferencia, lo distingue de todos los profetas. Y dice, con los profetas, con el montón, con el paquete, yo hablaré por sueños y visiones. Pero con este no. Con este hablaré cara a cara. Porque es fiel. Aleluya. Porque Él es fiel. Dios prefiere a los fieles. Otro caso que hay en la Biblia se da en el entorno del sacerdote Elí. La Biblia dice en primer libro de Samuel, capítulo 2, 35 o 30 en adelante, que al sentenciar a los hijos de Elí, el sacerdote, por su mal comportamiento, Dios le dice al sacerdote Elí, morirán tus 2 hijos en un solo día. Y pronunció una cantidad de maldiciones sobre los descendientes de Elí, por lo irresponsable que había sido Elí, porque no había sido fiel. Era el sacerdote y no había sido fiel. ¿Por qué no había sido fiel Elí? Porque no había cumplido con los reglamentos que Dios le había asignado. Hermano, Dios no exige mucho. Dios solo exige obediencia. Dios no te dice a ti que ayunes 40 días. Dios lo que te dice a ti es que sea manso y humilde de corazón. ¿De qué te vale ayunar 40 días si no eres manso y humilde de corazón? ¿Entendido? Es cuestión de fidelidad. Es cuestión de someterme al traje que Dios hizo para mí. Donde no quepo, no me meto. Entonces, Dios le da mucha importancia a la fidelidad. Entonces dice Dios, cuando descalifica y descarta a los hijos de Elí por bandidos, por impíos, por irresponsables, había una cuota de servicio que ellos tenían que dar. Como hijos de sacerdote, ellos necesitaban asumir un comportamiento digno.
El sacerdote era el hombre que conectaba a Dios con su pueblo, el que hacía los sacrificios y oraba e intercedía por la nación. Era el que hacía los cultos, era el pastor, era el guía, era el guía espiritual. Entonces los hijos eran dos impíos, mujeres por donde quiera, prostitutas, vicios, poniéndolo en contexto moderno, droga, orgía, parrandas, y mentira, calumnia, haciendo de todo lo que hace todo, no todo el mundo, sino los malos. Entonces, los hijos del ejemplo de la sociedad, porque el sacerdote era el ejemplo de la sociedad. Entonces los hijos no sirven. No era Elí el que cometía los pecados, pero era responsable por el pecado de sus hijos porque no los corrigió. No es que Dios le va a cargar a los padres el pecado de los hijos. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que la Biblia enseña es que los padres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Que Dios nos va a llamar la atención. Que Dios carga sobre mis hombros una responsabilidad cuando mis hijos están pequeños. Y yo no le doy ejemplo o no los corrijo. No los corrijo a tiempo. Entonces eran dos sinvergüenzas los muchachos. Era el problema de la sociedad. Todo el mundo lo conocía por su sinvergüenza. Y dice que hasta en la puerta del templo iban ellos a enamorar mujeres, a hacer desorden. Entonces Dios los castigó. Murieron los dos en un solo día. Y Dios borró la descendencia de Elí, porque no se merecían seguir portando el nombre del Señor. Ahora, ¿qué dice Dios en 2:35? Y yo me suscitaré un sacerdote fiel. ¿Cuál es la característica del sacerdote que Dios va a levantar? Porque es lo que necesita, fiel. ¿Y qué es fiel? Dice aquí, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Qué es fiel para Dios? El que hace conforme a su corazón y a su alma. No es el que ora mucho y ayuna mucho y brinca mucho y salta. Eso está bien. Pero ¿qué vale que usted brinque mucho y salte mucho y no sea fiel a Dios? Y la cosa sencilla, como dice el Señor, perdona a tu enemigo. Y usted no pueda perdonar a su enemigo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que haga mucho sacrificio. Que vaya a la iglesia aunque haya un ciclón, pero no sea capaz de perdonar a tu hermano en la puerta de la iglesia. O de recibir a tu hermano con agrado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que haga conforme a mi corazón y a mi alma. O sea, había un libro, no recuerdo el autor ahora, pero se llamaba El Peregrino, Juan Bunyan. En tus pasos, ¿o qué haría Jesús? O sea, yo tengo que ponerme en el lugar de Jesús hasta donde sea posible. Porque hay lugares que yo no puedo, ¿verdad? Porque hay que ser claro. Todo lo que Cristo hizo yo no lo puedo hacer, pero intento. Y el Señor sabe si yo lo estoy intentando. Entonces Dios está buscando una persona que haga el esfuerzo por hacer su voluntad. Ahora, Dios conoce la intención del corazón. Dios sabe cuando yo estoy siendo honesto, sincero e íntegro y cuando no lo estoy siendo. Entonces, Dios lo que quiere es hombres y mujeres que hagan conforme a su corazón y a su alma. Y Dios está buscando y encontró a Samuel.
Dios levantó a Samuel para ocupar el lugar que le correspondía a los hijos de Elí, porque el ministerio iba a caer sobre los hijos de Elí, le tocaba a los hijos de Elí, pero su comportamiento los descalificó. Entonces Dios levantó otro que no era familia de Elí. Así hace Dios. No es al que le toca legalmente, es al que Dios pone. No, pero a él es que le toca. Pero ¿y cuál es que Dios quiere? Entonces Dios levantó a Samuel y dice: me voy a levantar uno que haga conforme a mi voluntad, a mi alma y mi corazón. Y dice el versículo 20 del capítulo 3 del mismo primer libro de Samuel. Había un testimonio, hermano. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Qué está diciendo? La nación de Israel, de extremo a extremo, de sur a norte o de norte a sur, todo el país, todo el que lo conoce, todo Israel conoció que Samuel, aleluya. Mi corazón se llena de gozo, hermano. Había un testimonio claro, fehaciente. Nadie hablaba en contra de Samuel. Por eso en una ocasión, cuando él se va a despedir, se reúne todos los ancianos, todos los líderes, todo el pueblo de Israel para él despedirse y entregarle la batuta a Saúl. Samuel reúne a la nación y pregunta: ¿a alguien he ofendido? ¿He engañado a alguien? ¿He hablado mentira a alguien? ¿He hecho lo malo ante los ojos de alguien? Levántese y testifique. Y no apareció uno. Aleluya. Oh, gloria a Dios. No apareció uno que hablara en contra de Samuel con propiedad. Con propiedad. Que pudiera sustentar ese testimonio y no fuera un testimonio falso. Nadie se atrevió a levantarse. Y aquí dice el mismo Dios: todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció, agrego yo, reconoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Y por qué? ¿No conocían ellos a Samuel? ¿No habían seguido los pasos de Samuel? ¿No habían visto su entrada y su salida a todos los lugares, a todas las comunidades y a las casas? Entonces ellos reconocieron a Samuel no como un hombre, simplemente como un hombre honesto, porque eso es más fácil. Usted puede reconocerlo como un hombre serio, pero no es eso solamente que dice aquí. Los reconocieron como fiel profeta de Jehová. Usted sabe lo que pesa eso. Hermano, cuando usted le dicen: este es un hombre honesto, está bien. Este es un hombre serio, está bien. Este es un hombre organizado. Este es un buen padre. Este es un buen esposo. Todo eso está bien. Pero cuando dicen: este es un buen cristiano, lo dijo todo. Cuando dicen es un buen esposo, se limita a la esposa, pero puede ser un mal vecino. Cuando dicen es un buen vecino, puede ser un mal esposo. Pero cuando dicen este es fiel profeta de Jehová, no tiene que decir nada más. Aleluya, un aplauso a Cristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Está diciendo que cumple los requisitos de Dios. Está diciendo que no le ofende a Dios. Está diciendo que no le ofende al prójimo. Porque si le ofende al prójimo, no es un fiel profeta de Jehová. Lo abarca todo. Fiel profeta de Jehová.
Cuando de nosotros digan un fiel cristiano, un fiel siervo de Dios, una fiel sierva del Señor, están diciendo una buena mujer, una buena madre, una buena hija, una buena vecina, una buena profesora, una buena jefa, una buena alumna, todo, eso lo abarca todo. Ahora, ¿qué cuesta eso? Ser fiel. Porque el ser fiel no es un acto, no es un momento, sino es un espacio de tiempo, un territorio. Ser fiel es una conducta prolongada en el tiempo. No es cuestión de que usted va a ser fiel. Bueno, durante el primer año él fue muy fiel, pero en el segundo año lo dañó. Eso no es fiel. Aquí está hablando de fiel en todos los aspectos de la vida. Él fue fiel profeta de Jehová. Cuando dicen ese es un pastor fiel, siervo de Dios, no está diciendo que buen pastor o que buen hermano, está diciéndolo todo. Si es fiel a Dios, es completo. Sin embargo, parece que hay una escasez de fieles. Yo no sé si usted lo ha notado, pero parece que hay carencia de fieles. Eso lo encuentra usted en muchas áreas de la vida. Es difícil encontrar amigos fieles y leales. A veces hasta hijos infieles, familia infiel y desleal. Y dice la Biblia en el Salmo 12:1 lo siguiente: salva Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Aleluya. Se acabaron los piadosos y los fieles han desaparecido. Yo no sé hasta dónde llega esta declaración de David, pero el que lo está diciendo sabe lo que está diciendo. Y era un hombre de mucha experiencia, tanto con la gente como con Dios. Y él está diciendo que los fieles han desaparecido. Yo no me he puesto a hacer el análisis, porque creo que el resultado me puede afligir. Pero tiene razón la Biblia, tiene razón el salmista, cuando dice que los fieles han desaparecido de entre los hijos de los hombres. ¿A qué fieles se estará refiriendo? Quizá no se refiera a las relaciones humanas. Creo que se refiere a la relación de los hombres con Dios. Los fieles han desaparecido. O no han desaparecido, pero se han reducido. Se han reducido a la mínima expresión. Usted sabe la cantidad de gente que dice que ama a Dios. La cantidad de gente que dice que le sirve a Dios. Pero en cualquier momento suelta y se va para otro lado. Abandona el caso. Una jamona que tiene 35 años, sabe que no se debe casar con un incircunciso, con un idólatra, pero es lo único que aparece. Dice, pastor, es lo único que aparece. Aleluya. Y la pregunta es, ¿eres fiel a Dios? En una ocasión un hermano le ofrecieron un cargo político y me preguntó que qué creía yo. No me preguntó que si lo cogía o no lo cogía, sino qué creía yo. Yo me imaginé que era quizás para tomarlo en cuenta, para ver si lo cogía o no lo cogía. Y yo le pregunté a él, digo, ¿tú eres fiel a tu Dios? Entonces no lo coja. Pero él lo cogió. Hermano, hay momentos en que la fidelidad se va a la porra. A la gente se le olvida la fidelidad. Cuando hay delante algún regalito, alguna bendición material,
delante del dinero, delante de un amor supuesto, un amor, una mujer, un hombre, la fidelidad se quebranta. La Biblia nos llama para que seamos fieles a Dios, porque sólo así podemos accesar a los tesoros divinos. Oiga bien eso. ¿Por qué quiere Dios que seamos fieles? Porque la fidelidad es la llave que abre todos los candados de Dios. Si yo soy fiel, Dios se ha comprometido conmigo. Pero si yo no soy fiel, no hay promesa que valga. Los fieles están en descrecimiento. Hay carencia de fieles. Salva a Jehová porque se acabaron los piadosos. Y los fieles han desaparecido. ¿Qué es un hombre fiel? ¿Qué es una mujer fiel? ¿Qué es un cristiano fiel? Es un cristiano que no daña su testimonio, ni delante de los hombres, ni detrás de los hombres. Porque hay veces que hay gente que son fieles en la iglesia, pero cuando no están en la iglesia es otra cosa. Entran y salen a diferentes lugares. Dicen, hablan y escuchan diferentes cosas que saben ellos que no están bien dentro del paquete de los fieles. Entonces no es ser fiel en la iglesia. Cuando hablamos de ser fiel a Dios desde Dan hasta Berseba, estamos diciendo fiel a Dios en tu casa, en tu trabajo, fiel a Dios en Puerto Plata, en Samaná, en Santo Domingo, en la China, en Japón, y donde quiera que usted esté solo o esté acompañado. Porque el ojo que lo está observando es un satélite que hay allá puesto hace miles, millones de años. Y está observándolo todo. Y no hay nada que se mueva que no lo sepa. Entonces a Dios no lo vamos a engañar. Para ser fiel ante Dios hay que ser fiel. Y dice el Salmo 101:6. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en camino de la perfección, éste me servirá. Salmo 101:6. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. La idea que da este versículo es el cuidado de Dios. Mi protección, mi cuidado, mi atención estará sobre los fieles de la tierra. Todo el que está en este mundo no es fiel a Dios. Una gran minoría es fiel a Dios. Y sobre ese grupo de fieles, Dios tiene su atención. Dice el Salmo, mis ojos pondré sobre los fieles. Dios cuida, Dios protege, Dios bendice, Dios guía, Dios guarda a los fieles. ¿Oyó bien? No es aquel que un día levantó la mano, yo entrego mi vida a Cristo. Está bien, yo entrego mi vida a Cristo. Estoy 10 días sirviéndole a la iglesia, llegando a la iglesia. Estoy 10 meses, estoy 1 año, 2 años haciendo la voluntad de Dios, aparentemente. Pero paso por una cantina, por una discoteca, por un lupanal, por un centro de perversión. Y hay un grupo de amigos y me llaman. Y yo cojo el manto de la fidelidad y lo cuelgo. Espérame ahí que vengo ahora. Y voy y me doy unos cuantos petacazos y bailo y hago lo que me da la gana y me voy con 2 o 3 mujeres y hago lo que me da la gana y luego vuelvo y me lavo la cara, agarro mi manto y me lo pongo. ¿Es eso ser fiel? Ser fiel es en las buenas y en las malas. Obedecer a Dios en tiempos críticos y en tiempos de bonanza. Pero obedecer a Dios haciendo su voluntad. Esa es la fidelidad que Dios reclama. Fidelidad, por ejemplo, en el Mateo capítulo 5, 21 en adelante.
El Señor se reúne con un grupo de sus discípulos y de otros. Y dice, es una parábola, y reparte talento. A uno le dio 1, a otro le dio 5 y a otro le dio 10. Le dice, mire, esto es para que ustedes trabajen. Estas son habilidades que les doy. Estos son recursos que les doy para que lo trabajen y produzcan. Es una ilustración. Y le entrega 1, 5, 1, 2 y 5 talentos. Y se va y lo deja trabajando. Pero cuando vuelve a ver qué hubo, cómo se comportaron. El que tenía 5 le dice, Señor, gracias por la confianza que pusiste al entregarme 5 talentos. Muchos recursos para yo trabajar para ti y para mí. Porque para los dos, se trabaja para los dos. Me diste 5, me gané otros 5. Aquí lo tiene, aquí tiene los 10. Viene el otro que recibió 2 o 3. Señor, me diste 2. Aquí tiene 4. Y aquel que recibió 1 dijo, mira, Señor, yo me asusté. Porque yo te conozco. Tú eres un hombre duro de corazón. Y te gusta reclamar donde no hay. Y para evitar problemas, yo el mismo talento que me entregaste lo enterré. Para no cambiarte ni el color. Y lo guardé bien y aquí lo tiene enterecito. ¿Qué le dijo el Señor a los otros 2? Vengan siervos fieles, que en lo poco fueron fieles, en lo mucho los pondré. Y al otro le dijo, maldito, apártate de mí. No quiero saber de ti, vete al fuego eterno. ¿Por qué? Porque Dios no, la fidelidad de Dios es trabajo, es obediencia, es acción, es conducta, es comportamiento. Eso es la fidelidad de Dios, que yo haga cosas para Él. Y dice en Apocalipsis 2:10, el premio de la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa palabrita que tanto utilizamos, se la dijo el Señor a la iglesia de Esmirna, la iglesia pobre, la iglesia sin recursos materiales ni humanos, una iglesia que estaba en crisis permanente, crisis material, que espiritual era la que menos crisis tenía, pero estaba en crisis, era pobre, perseguida, atribulada. Y el Señor le dio, pero habían sido fieles. Sigan así, sean fieles hasta la muerte y le daré la corona de vida eterna. Es una garantía, la fidelidad es una garantía de que Dios me va a dar vida eterna. Nosotros sabemos porque es el texto bíblico que lo dice de principio a fin. Yo puedo ser fiel 5 años. Puedo ser fiel 10 años y me aparto del Señor y perdí todo lo que hice. Porque no es el que comienza, es el que termina. Sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Yo te garantizo corona de vida eterna. Hay 2 tipos de siervos. Según Lucas 12, 43 y 42. Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda, y comienza a golpear a su criado y a hacer desorden, a comer, a beber, a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera, a la hora que no sabe, y lo encontrará infraganti, y castigará duramente y le pondrá con los infieles.
Esta es una ilustración, una enseñanza que nos da el Señor. Mucha gente tiene dos tipos de conducta: en su lugar de trabajo o la universidad, en la calle, delante de las autoridades y en ausencia de estas. Usted nota que hay personas, en una ocasión iba con alguien y decía un letrero: no entre, una vía, no entre. Y le digo yo: mira, ahí no se puede entrar. Me dice: sí, ahí no se puede entrar cuando hay policía. Porque es que hay dos tipos de gente. Y eso es lo que el Señor está ilustrando con estos dos siervos. Hay un siervo que el Señor lo pone a atender su viña, su casa, para que haga todo, un mayordomo, haga todo lo correcto. Trabaje, atienda la bomba, atienda la cisterna, atiende el patio, atienda la planta, atiende el techo, atienda los baños, atiende la cocina, atiende el piso, atiende el gato, atiende el perro, atiende a los niños que vienen. Y él comienza a hacerlo mientras el Señor está ahí. Pero cuando el Señor da la espalda, él da la espalda también. Y él se olvida. Y dice aquí, comienza a maltratar, comienza a embriagarse, comienza a golpear a los criados y a las criadas, a beber y a embriagarse. ¿Por qué lo hace? Bueno, el Señor está lejos. El Señor no me está mirando. Porque hay gente que cuando lo están mirando tienen un comportamiento. Y cuando no lo están mirando tienen otro comportamiento. Irresponsable, sinvergüenza, poco serios. Pero de eso está el mundo lleno. Eso lo ve usted ¿por qué hay supervisores en las empresas, en los grandes talleres? Hay 10 obreros, técnicos y una cantidad de trabajadores. Y hay uno que no está atendiendo ninguna máquina, ni está haciendo ninguna labor física, sino dando vueltas. Él está sentado en un escritorio, de repente se para, va allí y le pregunta a aquel: mire, ¿y por qué esa máquina va tan de pronto? ¿Por qué va tan al paso? Y luego va allí: mire, ¿y ese aceite qué es? Y luego va por ahí: fulano, ¿y el baño? ¿Qué le pasó al baño? Y se quedó abierto. Ese no está, aparentemente no está trabajando, está mirando, supervisando. Cuando ese se quita de ahí, entonces los obreros, los técnicos y demás trabajadores entienden que se pueden sentar. Hay algunos que en la empresa van 4 veces al baño en la mañana. Y cuando va por 3, el supervisor le dice: tú estás malo de la barriga. Porque aquí tenemos un médico. Pero delante del supervisor no lo va a hacer. Él lo hace cuando no lo están mirando. Se va al baño a leer. O ahora con el celular se va al baño a ver todos los muñequitos, los disparates que ponen en los celulares. Y se sienta a descansar. ¿Por qué? Porque su Señor no está ahí. Ese es el siervo infiel. Ese es el siervo imprudente. El siervo prudente atiende su cartón. ¿Por qué? Porque vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que no sabe, el día que él no lo espera, y lo encontrará fuera de su lugar de trabajo. Hermanos, llevemos, amigos, llevemos esto a lo espiritual. Adultos, jóvenes y adolescentes. ¿Estás tú siéndole fiel a Dios? ¿Conoces tú la voluntad de Dios? ¿Sabes tú qué quiere Dios de ti? ¿Ha dicho Dios algo que quiere que tú hagas? Hay una promesa. Dios le promete algo. Bienaventurado aquel cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Es una promesa.
en verdad les digo que lo pondré sobre todos mis bienes. Hay una promesa. Aquel siervo, yo me voy, pero yo te dejo aquí suelto. Tú eres hombre o mujer libre. No te voy a coaccionar, no te voy a presionar. Tú harás lo que tú quieras. Pero la tarea que te dejo es esta. Pórtate bien en tu casa. Ama a tu mujer. Mujer, ama a tu marido. Sean responsables con sus hijos. Asistan a la iglesia. Hablen con Dios. Seanle fiel a Dios. Amen a su prójimo. Hagan etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la tarea que yo le voy a dejar a ustedes. Y cuando yo vuelva, si ustedes se han portado bien, aquel siervo el cual cuando su Señor venga le halle haciendo eso, haciendo correctamente, lo pondrá sobre todos sus bienes. Eso es una forma de premiarlo. Eso es una forma de decir, te pondré en gran bendición. Pero hay otro siervo que cuando el Señor dio la espalda, empezó a hacer lo que le dio la gana. Siervos son los hombres y las mujeres de este mundo. Como Dios no me está mirando, yo sé que emborracharse es malo, pero como Dios no me está mirando, cree Él. Yo sé que criticar a mi vecino es malo, pero como Dios no me está mirando, no me está atendiendo. Yo sé que comportarme mal con mi familia es malo, pero como ellos no me están mirando, ni Dios tampoco. Yo hago lo que me da la gana porque yo soy un hombre libre. Como esta persona no sabe cómo se hizo esto, yo le voy a decir que esto es de oro, pero eso es falsificado. Yo le voy a decir que este reloj me costó tanto cuando fue como Ananías y Zafira, le habló una mentira. Y como nadie me está mirando, yo engaño, yo miento, yo hago lo que me da la gana, con lo que me da la gana y con quien me da la gana, porque yo estoy suelto en este mundo. Entonces dice la Biblia que vendrá el dueño, el jefe, el verdadero jefe, y ¿sabe cuándo viene? El día que no lo espera y a la hora que no sabe. Porque el descuido vale cuando yo tengo información de la hora. Si yo sé que el Señor viene dentro de 10 años, en el mes tal, el día tal, bueno, pues yo hago lo que me da la gana ahora. Yo vivo mi vida como le gusta la carne, haciendo de todo y deshaciendo. Y cuando falte un año me consagro. Y el testimonio va a correr. Oye, pero mira, ha dado un cambio. El que lo ve no lo conoce. Bueno, porque le orejearon que ya viene el jefe, el dueño, el Señor. Y Él quiere que cuando Él venga lo encuentre haciendo su voluntad. ¿Es eso ser fiel? Eso es ser engañador. Eso es creer que va a jugar con Dios. Y lo lindo del caso es que hay gente que cree que va a jugar con Dios. Y es posible que aquí haya gente en esa tesitura. Y es posible que muchos me estén escuchando o viendo y estén jugando con Dios. Yo no estoy amenazando a nadie. Solamente le podemos decir una o dos cosas. Todos vamos a morir. Primera verdad. Segunda verdad. Nadie sabe cuándo. Tercera verdad, el día y la hora que Cristo viene, nadie lo sabe. Cuarta verdad, yo tengo que estar en condiciones óptimas para ser levantado por Cristo. ¿Cuál es mi situación? ¿Soy yo fiel a Dios? ¿Estoy cumpliendo yo con lo poco que Dios me exige? ¿Estoy yo haciendo la voluntad de Dios en público y en privado? Porque es muy fácil hacerlo en público y luego en privado hacer lo que me da la gana y lo que le gusta a mi carne. El camino de la fidelidad es largo. Dice, sé fiel hasta la muerte. Hay gente que llevan 10 años siendo fieles. Hay otros que llevan 20.
Hay otros que llevan 50, 60, 70, 80. 86 como Policarpo de Esmirna, que cuando le dijeron que niegue a Cristo para que salve la vida en Roma, niega a Cristo y no te vamos a matar, pero a todos los cristianos lo estamos degollando. Y Policarpo dice la historia que dijo: 86 años le he servido, nunca me ha fallado. ¿Por qué he de negarle? Sé fiel hasta la muerte. Lo que hay aquí abajo, todo lo conocemos. Las ventajas, los regalos, los galardones, la grandeza, la riqueza, la bondad que hay en esta vida, todo la conocemos. Pero la que hay allá no. Dice Pablo que le dieron una orejita. Cosas que ojo no vio, que oreja nunca ha escuchado, que no ha subido a pensamiento de hombre alguno, tiene Dios preparada para los que le temen. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Amigo y hermano, llévese esto como tarea. La gente dice: no, yo no tengo que ir para el cielo porque aquí hay demasiadas cosas buenas. ¿Quién hizo la cosa buena que tú dices que hay aquí? Todo lo que hay aquí bueno, que a ti te gusta y que te impide servirle a Dios, lo hizo Dios. El mismo Dios que hizo esto te está diciendo que tiene cosas mejores allá. Entonces me voy yo a circunscribir a la cosa de aquí y voy a despreciar la de allá. Él me dice que cosas que no caben en la cabeza mía tiene Dios preparada para todos los que le aman. Sé fiel hasta el final. El camino de la fidelidad es largo y es tortuoso, es difícil y es estrecho, pero vale la pena. Los fieles son los que cosechan. El agricultor que siembra y se va no cosecha. El agricultor que siembra, atiende, cultiva y le da vuelta a su conuco, tiene la mejor cosecha. No es cuestión de entregar tu vida a Cristo un día y desentenderte. Es cuestión de darle seguimiento. Es cuestión de tú cultivar esa flor, porque si no se seca. La flor de la salvación. Sé fiel hasta la muerte. El camino de la fidelidad es largo, pero nosotros podemos ser fieles hasta el final. Por último, ¿con qué contamos para esa fidelidad? ¿Podemos nosotros ser fieles con nuestra propia fuerza? Nosotros hacemos el esfuerzo, pero la fuerza nos la dan. Amigo, las fuerzas vienen de arriba. Amigo, cuando nosotros nos hincamos y hablamos con Dios y pedimos Dios misericordia y bajamos nuestra cabeza y nos inclinamos y nos humillamos delante de Dios y pasamos horas muertas llorando. Eso es como cuando un carro eléctrico lo enchufan. Primero llegó cojeando porque se le acabó la carga. Lo enchufan y recibe carga. Cuando nosotros nos paramos de esa oración, estamos nuevos. ¡Ey, gloria a Dios! Estamos nuevos. Porque la fuerza viene de Dios. Repítalo. La fuerza viene de Dios. Pero hay que ser fiel. Yo no puedo pedir ahora: mira, si no me atiendes rápido lo dejo. Pues vete. Lárgate rápido, que molesta. Hay que ser fiel, hay que clamar a Dios y hay que esperar. Como dijo el salmista: pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Ojalá que todos podamos ser fieles al Señor hasta el final. Un aplauso al Señor.